сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Алло, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. El 26 de abril de 1986, la dirección de la central nuclear de Chernóbil decidió aprovechar una parada planificada del reactor número 4 para hacer un test de seguridad. La prueba comenzó a la 1:23 de la madrugada. Un minuto después, el ingeniero que estaba al mando escribe en su cuaderno: golpes fuertes, las barras del sistema de protección se han desactivado. Una subida incontrolable de la potencia provoca 2 explosiones seguidas de incendios. Queda destruido el corazón del reactor número 4 del tipo RBMK. Una nube altamente radiactiva se levanta en el cielo. 2 días más tarde se detecta en Suecia un nivel anormal de radiactividad. Se evacúa la central de Forsmark antes de comprobarse que la nube viene del este. Las autoridades hicieron todo lo posible para ocultar la catástrofe que se cernía sobre Chernóbil. En ese momento, la explosión ya había causado 2 muertos entre los empleados, uno cuyo cuerpo jamás se encontró y otro que murió en el hospital horas más tarde. Los bomberos que acudieron a apagar el incendio sin protección alguna fueron altamente irradiados en vano. Luego, las autoridades intentaron enfriar el reactor vaciando 4.000 toneladas de sacos de plomo y arena. La gestión de la catástrofe fue desastrosa. Los 48.000 habitantes de Pripyat, a 3 kilómetros de Chernóbil, fueron víctimas de la ley del silencio y la radiación les cayó encima. La evacuación no se efectuó hasta el mediodía del 27 de abril, o sea, un día y medio más tarde de la explosión. La investigación posterior revelará errores de manipulación y construcción en el reactor soviético. Los rudimentarios trajes de plomo y las máscaras conocidas como morros de cerdo provocaban llagas en la cara y estaban obsoletas. Y esa fue su única defensa, el frágil escudo para adentrarse en lo más profundo del misterio de la radiación. La inmensa mayoría de aquellos hombres no sabían a qué se enfrentaban. Muchos fueron obligados a ser liquidadores, aunque oficialmente jamás se admita. Reclutados quizá en una de las maniobras más atroces de toda la historia. Otros, militares veteranos en la reserva, sí eran conscientes de que daban su vida y su muerte horrible en una especie de ofrenda. Una ofrenda para salvar a su patria de aquel apocalipsis. Y actuaron en consecuencia, dando siempre un paso hacia adelante. Hasta el final. La misión parecía sencilla: colocarse aquellos trajes de 35 kilos de peso, confeccionado rápidamente utilizando material que cubría las paredes de muchas sedes oficiales, y subir, siempre a toda prisa, corriendo y sin mirar atrás, hacia el mismo techo del reactor 4. Un techo tan negro como la misma muerte. 3 minutos de trabajo, recogiendo aquellos escombros negros y humeantes y lanzándolos al fondo de aquel pozo que parecía aullar, emanando un extraño calor. Ese era su cometido. Así de breve y así de peligroso. Aquí está la foto. Justo cuando los soldados comunes y corrientes, soldados rasos, cortaban con tijeras las hojas de plomo y cubrían sus zonas superior, la del encéfalo, también la médula espinal, los genitales y por la parte de abajo en las botas. Aquí está. Ellos se ponen esas hojas de plomo. Y encima se ponen la gabardina cubierta de plomo. Aquí se puede ver en esta otra foto. Hojas de plomo encima de la cabeza. Hay que decir que este equipamiento pesaba entre unos 35 y 40 kilos.
Así salían al tejado, y el tiempo de permanencia sobre el tejado variaba entre 20 y 40 segundos. Hay que entender que el campo de radiación era tremendo. Les puedo decir que hasta 10.000 Roentgen, cuando la dosis letal es de 500 Roentgen la hora. Les hablaron de un sueldo multiplicado por 6, incluso de un utilitario. Y ellos sonreían felices, imaginando los viajes que harían con sus familias, sin saber quizá que su destino ya estaba marcado. A muchos soldados se les ofreció terminar su servicio militar a cambio de una de esas subidas a la azotea. Una de esas subidas para encontrarse con el uranio y el plutonio. No pocos accedieron. La oferta no parecía mala. 2 largos años envueltos en balas y trincheras en la guerra de Afganistán, o unos pocos minutos bajo la silenciosa presencia de los rayos gamma. Otros hombres dijeron que no era por dinero, y después entregaron su vida de forma voluntaria con un arrojo que sobrecoge el alma. Solo hace falta cruzarnos con su mirada perdida en el tiempo, la mirada de alguien que sabe que camina ya hacia el más allá, una mirada de alguien que se inmola para salvar a su país y quizá la humanidad. ¿Eran héroes o eran víctimas? Yo creo que eran las dos cosas. En la Unión Soviética, la verdad es que se dieron muchos casos de heroísmo, muchas circunstancias. Comunistas convencidos, y el amor a la patria en la Unión Soviética y en Rusia siempre fue una cosa muy, muy presente. Yo los compadezco y los admiro en cierta medida porque fueron héroes con respecto a su país, a su patria, a sus compatriotas, ¿no? Eran militares, pero también llegaban campesinos de las zonas más deprimidas. Sabían que el poder necesitaba de sus brazos y de su valor. También sospechaban que aquel era un viaje hacia un final atroz. En esta filmación les vemos siendo guiados a través de primitivos sistemas de vídeo, como si tuvieran que ejecutar una coreografía precisa y macabra a la vez. Aún resuenan las voces de los jefes, gritando angustiados, sabedores de que cada segundo de permanencia en el techo dividía la vida de la muerte. Y continuaron, iniciando la desigual batalla de la pala contra el átomo, lo nunca visto, lo jamás imaginado. Ese átomo del progreso que había mutado, que se escurría de las manos, que se colaba en el cuerpo y que destruía todo atisbo de vida a su paso. En estas imágenes, que tras el muro de Berlín permanecieron ocultas demasiado tiempo, se nos muestra a los liquidadores recogiendo el grafito radiactivo con las manos desnudas, rompiendo cristales, atrapando cables, cavando a toda velocidad como máquinas humanas, respirando la radiación en un lugar que es lo más parecido que ha habido al infierno sobre la Tierra. Como un ejército de espectros vivientes, con trajes blancos que se oscurecían de inmediato y que podían usarse una sola vez, avanzaban hacia el gran cráter con decisión. Inconscientes unos, sabedores otros de que cada segundo, cada paso, era adentrarse más en aquel averno. La dosis de radiación recibida era absolutamente incompatible con la vida humana. Aún hoy, muchos científicos desconocen cómo podían resistir aquellos 3 minutos sin caer fulminados. Yo soy Igor Kostin. Y declaro hoy, como lo he hecho siempre, que estoy dispuesto a ponerme de rodillas ante la gran memoria de esta gente tan valiente. Ellos están muy enfermos, están olvidados, nadie se acuerda de ellos. Y ningún hijo de puta les pregunta, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo ayudarle? Hoy sabemos que fueron empleadas unas 700.000 personas. De una gran parte no se conoce la identidad. Los expedientes, los documentos, los historiales clínicos han sido borrados por el paso del tiempo, la desidia y el secreto. Las cifras oficiales no se ponen de acuerdo. Ellos, más que individuos, eran números. Cifras empleadas por un Estado que puso todos los medios para que la catástrofe no fuese conocida por el mundo. La prensa bielorrusa afirmó que casi todos contrajeron cáncer. Muchos fallecieron al poco tiempo, escondidos siempre de la mirada social, para no crear el tan temido pánico. En ese país se asegura que murieron rápidamente
8.559 liquidadores. Mirad. Esta es una quemadura producida por radioactividad. Es el pie de un liquidador. Y así tenía todo el cuerpo. Es la cabeza de un señor que trabajaba como guardia, que vio la explosión, se le cayó el gorro al suelo y cuando se lo volvió a poner, se encontró con que la cabeza se le había quedado así, con quemaduras. Este señor ya no vive. El primero está vivo, pero apenas se mueve. Aquí vemos a los 400 mineros de la región del Donetsk. Mineros que de forma voluntaria abrieron un túnel bajo el reactor para llenarlo de nitrógeno líquido y crear una cámara que impidiese el hundimiento de toda aquella estructura. Hombres que soportaron temperaturas imposibles bajo la superficie. En contra de las teorías de muchos ingenieros que seguían las evoluciones en los seguros despachos de la Plaza Roja, lograron su objetivo. Un objetivo sencillamente sobrehumano. A pesar de su juventud, muy pocos viven hoy. La mayoría desconocía los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano. Si no se podía oler, si no se podía ver, no podía existir. Estos que aquí ven son los gatos del tejado. Operaban al atardecer a la misma vera del núcleo ardiente. La muerte, por lo tanto, era segura. Medían la radiación y comprobaban cómo esta no era homogénea, sino que se distribuía de forma caprichosa, como manchas globulares invisibles donde se podían alcanzar los 10.000 Roentgens. Permanecer a 1 metro de estas manchas significaba la remota posibilidad de seguir viviendo. Entrar en su perímetro durante 40 segundos era el camino directo hacia la tumba. Después de esta misión suicida, otros grupos, con este rudimentario mapa creado por compañeros muertos, podían evitarlas y así seguir recogiendo todo el combustible nuclear. En esta gran fosa, hoy siguen los restos recogidos por los liquidadores, con palas y manos. Restos de grafito retorcido que seguirán emitiendo su destello letal durante los próximos 24.000 años. Costa Rica, swipe a Visa 17, but I'm gonna be a millionaire. Drift the beam, a bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. Costa Rica, swipe a Visa 17, but I'm gonna be a millionaire. Drift the beam, a bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. Now I'm